más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Hoy vamos a compartir la segunda parte del tema que dejamos comenzado la semana pasada y tiene que ver con la forma en que Jesús abordó a la mujer samaritana y cómo la mujer samaritana abordó a Jesús. Y habíamos leído Juan capítulo 4, verso 28, donde dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Ese asunto de dejó su cántaro para mí es tan importante que lo analicemos, porque cuando Jesús confronta a la mujer, literalmente le dice que ha tenido 5 maridos más y el que tiene no es su marido. Estamos hablando de una mujer que se dedicaba bastante a este tema de lo sexual, y cualquiera podría insinuar o pensar de que cuando la mujer ve a Jesús está buscando a un séptimo y literalmente agarra el cántaro como una excusa. Y defendió su excusa. La defendió con 8 cosas bien importantes. Hoy vamos a estar hablando de las últimas 4 para que veas cómo el enemigo puede fácilmente desbaratar una idea que Dios tiene planificada para con nosotros, y la puede desbaratar si nosotros comenzamos a darle largo al intento de Dios de atraparnos y de rescatarnos de la situación que estamos viviendo en nuestro diario vivir. Espero que disfrutes esta segunda parte. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Y si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi Hacedor. Démosle un aplauso al Señor. Es tan importante a veces reconocer que la palabra de Dios no es cualquier libro. Y esto lo tenemos tan metido en la cabeza, esto es la declaración de fe, que hace poco se fue una persona de la iglesia. Se fue, creo que a pastorear a otra iglesia. Y me topé ahí con un mensaje que estaba dando con el pastor donde está ahora. Y en lo que está hablando dice, es que si Dios lo dice, yo lo creo. Aunque se van con el chip en la cabeza de que lo que Dios dice sucede. Amén. Bueno, vamos a ir al mensaje de hoy. Es la segunda parte de algo que ya habíamos comenzado y estamos en Juan capítulo 4, verso 28 al 30. La verdad es que este pasaje es largo, comienza desde como 10 versículos antes del 28. Dice: entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Lo que me llama la atención y donde nos vamos a enfocar, dice: entonces la mujer dejó el cántaro. Diga conmigo: dejó el cántaro. Yo traje por ahí algo lo más parecido a un cántaro que pude encontrar. No sé si lo tienen por ahí, que me lo pasaran. Y vamos a ponerlo acá para que usted me entienda bien el mensaje. Y este es un cántaro más sofisticado. Siéntese, vamos a elaborar en lo que es la palabra de hoy. Bueno, ya aprendimos que lo que Jesús quería era
restaurar la vida de esta mujer. Ese es el deseo de él, pero tanto la tradición como la religiosidad, las ganas de seguir pecando y un montón de cosas no permitían que esta mujer reconociera al Hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros vamos a estar ante el Hijo de Dios? ¿Cuántas personas van a tener ese gran privilegio? Esta mujer lo tuvo. Y comenzamos la semana pasada. Ustedes que nos ven en las redes sociales y están escuchando este mensaje, pueden ir a escuchar el mensaje de hace 2 semanas y van a tener la primera parte. Como ya dijimos, hay 8 excusas que esta mujer presenta a Jesús y ya vimos 4 de ellas. Entre las 4 que vimos la religiosidad, que la religiosidad hoy en día es muy popular. La gente más venenosa, más diabólica y más peligrosa en una iglesia es la gente religiosa. El negativismo, ¿verdad? Hay gente tan negativa que le busca problemas a las soluciones y no soluciones a los problemas. La teología, que depende de quién te la haya enseñado, ¿verdad? ¿Tú crees que esa es la única verdad que existe? La ceguera espiritual, que eso, los que están haciendo el tiempo con Dios se darán cuenta de que hace unos días atrás vimos cómo Dios escoge a Saúl como rey, y literalmente lo primero que dice que Dios hizo es que le cambió la mente, porque sin ese cambio de mentalidad, a veces, aunque nosotros estemos frente a la verdad, no la podemos ver, no la podemos entender. Y cuando no la podemos entender o nos han enseñado mal, el problema es que creemos que el que está mal es el otro y no yo. Y hablamos, ¿verdad?, de creencias cerradas y la ignorancia. Pero hoy vamos a hablar, no sé si le dieron un bosquejito, de la primera, de la quinta, es el obstáculo de la cultura. En el verso 20 dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mire, yo no sé usted, pero si Jesús se le apareciera, ¿se pondría usted a argumentar así con él? Mira, Jesús, ¿qué hacemos? ¿Te llamamos Jesús o Yeshua? Y comienzas tú, que aquellos dicen que hay que llamarte Yeshua, o nosotros pensamos que tenemos que llamarte Jesús. O sea, no hay tiempo para eso, hay que aprovechar que lo tenemos cara a cara con nosotros. Entonces, el obstáculo de la cultura es tremendo. Pero todo esto es producto de excusas. Y tengo algunas cositas que quiero compartirte sobre las excusas. Lastimosamente la tengo en letra pequeña y tengo que usar mis lentes, pero quiero que entienda esto sobre las excusas. Las excusas son un engaño a nosotros mismos y a los demás. Cuando usted le piden un favor y usted da una excusa, usted no me engañó a mí, usted se engañó a usted. Y le digo que las excusas uno las escucha todos los días, y una persona pero tan vieja de trabajar en este rubro como es el pastorado, uno sabe, pero de a leguas, como decía mi abuelita, cuando alguien te está dando cuento. Uno lo sabe. Y el tema de las excusas, aparte de eso, te voy a dar algunas definiciones de excusas. Las excusas son mentiras disfrazadas. A veces tú le pides un favor a alguien y le dices: ahí vamos a ver. Ahí vamos a ver. ¿Por qué no miras ahorita? Eso ahí vamos a ver quiere decir no, ¿verdad? Pero disfrazamos el no de algo cuando sabemos que le vamos a guardar un silencio a la respuesta que le prometimos, y la persona nunca va a tener una respuesta a lo que nos pidió. Y son excusas. Habíamos dicho hace un par de semanas que decir voy a tratar es una mentira. Tratar es mentira, porque nosotros sabemos si podemos o no podemos, pero ahí voy a tratar de ayudarlo. Eso quiere decir no te voy a ayudar. Pero hay algo más sobre las excusas. El que se excusa siempre es un mentiroso. Y tengo más todavía. Cada excusa lleva como meta el engaño.
Excusarse es decir y hacer lo contrario de lo que se espera de mí. Y la gente se excusa cada rato. Si usted le dice, oiga, ¿y por qué no vino a la iglesia? Es que mi mamá se enfermó. Y se las inventan. A mi hijo le dio calentura. Y sin darse cuenta que están maldiciendo a sus propios hijos por venir con una excusa. O hermano, usted no, todavía no se me nota que como que estoy algo mal todavía la garganta. Viera qué duro me pegó. Mentiras. Y las excusas no deberían de existir en los cristianos. El problema es que nosotros racionalizamos tanto las excusas que las hacemos hasta bonitas. Nosotros mismos las creemos y las aceptamos. Cuando Jesús le habló a Gedeón, ¿qué le dijo Gedeón? Yo soy el más pequeño, soy de la familia más pobre y vengo de la tribu más pobre. O sea, yo no puedo. Mire cómo ya había racionalizado el yo no puedo. Cuando Dios va a Saúl, Saúl le viene con lo mismo a Samuel. Yo soy de la familia más pobre y de la tribu más pequeña, entonces no puedo. ¿Me está captando? Entonces hasta chorritos le ponemos al cántaro, a las excusas. Las adornamos. Cuando Jesús llegó a aquel paralítico en el estanque de Betesda, ¿qué le dijo? No, si tengo tantos años y todas las veces intento y cuando llego ya otro se metió. Excusas. Y así abundan las excusas. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que es en Jerusalén. Es el lugar donde debemos adorar. Ahora, ¿qué es una cultura? Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres aprendidas que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época o a una persona. Entonces las culturas son tremendas porque nos limitan, nos blindan las culturas. Cuando usted llega a este país, culturalmente, usted viene acostumbradísimo a comer frijoles, tortilla con huevito. Y viene aquí y no hay frijoles ni tortilla. Ahora sí hay, pero antes no había. Entonces, culturalmente, en la alimentación hasta nos enfermamos, porque no es a lo que estamos acostumbrados. El idioma, nos comienzan a hablar inglés y no estamos acostumbrados al idioma. Y mire, hay muchas mujeres que dan a luz aquí en los Estados Unidos y porque la cultura es al revés, sus hijos le nacen zurdos. De verdad. Hay estudios sobre eso. Entonces, estas tradiciones dictan la forma de vivir y de comportarnos en todas las áreas de la vida de una persona, hasta cómo nos vestimos. El problema es que nuestra cultura nos puede estar limitando de ir al cielo o de no ir al cielo. Imagínense estar hablando con el Hijo de Dios y no reconocerlo por un problema cultural. Ahora, ella presenta a Jesús un choque de culturas, creencias, ¿verdad? Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Igual. Entonces la mujer le dice, tu cultura, mi cultura. Y ella estaba como segura que ella estaba en lo correcto y que el equivocado era Jesús. Mire cómo es este asunto, que ella creía que el equivocado era Jesús. Ahora, todas estas cosas son herramientas que, si están desviadas, diga conmigo, desviadas. ¿Qué tal si tu cultura está desviada? ¿Qué tal si te enseñaron mal? Entonces el diablo las utiliza a su favor y a la larga quien sale perdiendo es Dios, porque te enseñaron mal. Póngase a pensar. Usted va a Perú, va a Sudamérica, va a Guatemala, estos lugares donde predomina todavía la forma de vestir tradicional. Cuando usted va, le voy a poner una mejor todavía. Myles Munroe, que viene de una isla caliente, él nos habla de esto y dice que a todos los de su isla de Bahamas, los ingleses, porque fue una colonia inglesa, le enseñaron que tenían que vestir manga larga y una ropa acolchonadita, ¿verdad? De colores parecido a lo que vestían allá, sin darse cuenta que la temperatura en Inglaterra está quizá a 40 grados, 50 grados, mientras que en la bendita isla está a 100.
Entonces, esos son los problemas de una cultura. Ahora, cultura viene de la palabra culto y viene de la palabra cultivo. Lo que aprendimos lo cultivamos, creció, echó raíces y ahora es nuestro culto diario. ¿Y qué tal si está equivocado? ¿Me está entendiendo? O sea, esa cultura echa raíces y no cualquiera la puede arrancar. Y una de las cosas más difíciles con las que Dios tiene que luchar es con los problemas culturales. Fíjese, le voy a dar un ejemplo. La gente que viene de Centroamérica, ¿a qué horas viene acostumbrada a los cultos? 6 de la tarde. Si la hacemos que venga a otra hora, bueno, ustedes ya se acostumbraron un poco, pero viera cómo nos costó a nosotros que la gente viniera al culto de la mañana. Querían al culto de las 6 porque eso así es, pues así es allá. Y uno lucha con eso, sin darnos cuenta nosotros que, por ejemplo, El Salvador pasó una su guerra y por asuntos de la guerra, porque daban toque de queda, hicieron que los cultos se hicieran un poco más temprano y solamente porque había peligro de muerte cambiaban los cultos de las 6 a una hora más temprano. Es poderosa la cultura. La sexta es el obstáculo de la mentira. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Este asunto de la mentira es peligrosísimo, porque cuando tú te crees una mentira, tú la hiciste una verdad. Ejemplo, los mormones creen que tomar café es pecado. Nosotros creemos que no. Si usted toma café, ¿peca? No. Si ellos toman café, ¿pecan? Sí. ¿Por qué? Porque agarraron algo y lo hicieron una verdad. Entonces la mentira es tremenda. Un día los hijos de Jacob tramaron este plan en contra de José, lo vendieron, mataron un animalito, le echaron sangre a su túnica y se la trajeron a su padre y se la mostraron. Él dijo: ¿vieron a José? Y le dijimos: no. Le dijeron ellos: no lo vimos, pero esto sí encontramos. Yo le pregunto a usted, ¿era la túnica de José? Sí. ¿Era la sangre de José? No. Entonces, ¿qué era la sangre? Evidencia. Diga conmigo: evidencia. ¿Era verdadera la evidencia? Era falsa la evidencia. Entonces, con evidencia falsa lograron creer, el papá logró creer que José estaba muerto. Él vivió como que su hijo estaba muerto, le dolió como que su hijo estaba muerto, sufrió como que su hijo hubiera estado muerto, planificó su vida como que su hijo hubiera estado muerto, dejó de soñar como que su hijo estaba muerto, anuló literalmente a Jacob una mentira. Más adelante vemos nosotros que los hermanos fueron a comprar, le dijeron: papá, aquí están los granos y te traemos la noticia, José vive, papá. Aquí está la evidencia. ¿Y qué dice la Biblia? Y no les quiso creer, con evidencia verdadera. No les quiso creer. Ese es el problema, que cuando nosotros nos hemos tragado una mentira, aunque estemos cara a cara con la verdad, no la podemos ver. Un ejemplo de eso es el que en Latinoamérica nos acomodemos a la ignorancia. A nosotros nos enseñaron que ser ignorantes es un orgullo. ¿Por qué? Porque los que colonizaron América trajeron como estrategia el enseñarnos que ser pobre era digno. Y crecimos con esa cultura de que tenemos que ser pobres. ¿Quiénes nos enseñaron a hacer un voto de pobreza? Los asisianos que vinieron a enseñarnos las enseñanzas católicas. Y ahora todavía creemos nosotros que ser pobre es una honra, ¿verdad? Y es más, lo peor es que creen que los evangélicos debemos de ser pobres. Y tratamos de hacerle hasta bordecitos a la excusa, a la mentira, ¿verdad? Bien arregladito, bien bonito, diciendo: es que la fe es sufrida. Si usted no sufre, usted no es evangélico. ¿De dónde rayos sacamos eso nosotros? ¿Está en la Biblia?
No, encontramos algunos versículos que dice que raíz de todo mal es el amor al dinero. No el dinero, sino el amor al dinero. Y así vamos agarrando versículos fuera de contexto y los creemos y nos condicionamos a una vida que no es la vida que Dios quiere para nosotros. Ahora, ella no vino por casualidad al pozo. Lo más seguro es que ella esperaba por una presa. Porque cuando ella dice, no tengo marido, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo? ¿Cuántos has tenido ya? 5, y el que tiene no es tuyo. Ya son 6. Y una mujer que tenga en el pueblo 6 maridos corridos, ¿cómo se le llama? No lo diga duro. Entonces ella está esperando que le llegue el próximo. Entonces ella está con el cántaro detrás de la puerta, esperando que llegue una carnada al pozo. Y cuando ve que llegan 13, dice no. Pero después 12 dicen, vamos a ir a comprar allí al pueblo. Y se van y se quedó Jesús solo. Entonces ella aprovecha y sale con su cántaro. Y comienza a avanzar hacia Jesús. ¿Usted cree que esa mujer vino a sacar agua? Es más, ella le dijo, oiga, pero si es que el pozo es hondo, ¿cómo vas a sacar agua? Bueno, y si Jesús no podía sacar agua, ¿cómo iba a sacar agua ella? Entonces ella no vino por agua. Y muchas veces nosotros caemos en eso. Ahora, la mentira tiene un enemigo y el enemigo de la mentira se llama verdad. La mentira tiene un padre y el padre de la mentira se llama diablo, Satanás. Y el padre de la verdad se llama Dios. Y nosotros nos vamos a quedar atrapados en mentiras en la vida. Por esa razón. Ahora, en Génesis 37:31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre. Estrategia. Ahora dame Génesis 45:26. Vea lo que pasa. En el mismo libro, Génesis 45, 26 y verso 27. ¿Qué dice? Y le dijeron las nuevas diciendo, José vive aún. ¿Y qué dice? Y él es Señor en toda la tierra de Egipto. ¿Y qué dice? Y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía. ¿Está entendiendo? Vamos a ver el verso 28. Que dice, y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, dice, su espíritu, ¿qué dice? Revivió. ¿Qué hace una mentira? Una mentira mata tu espíritu. Y cuando tu espíritu está ciego, muerto, enfermo, nosotros no podemos ver más allá. Si me haces el favor y me regalas ahí un versículo de Primera de Samuel, si no me equivoco, es el capítulo 9, verso 19. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. ¿Por qué Samuel le dice a Saúl que le va a descubrir lo que hay en su corazón? ¿Acaso no sabía Saúl qué era lo que había en su corazón? No sé si me está entendiendo usted. A veces la mentira nos engaña tanto a nosotros que tenemos un gran potencial dentro de nosotros y no lo podemos ver. Y tiene que Samuel decirles que yo tengo que decirte qué es lo que hay en tu espíritu, porque tú no lo puedes ver. Eso es lo que pasa cuando las mentiras nos comienzan a cegar. Ahora,
Vamos a ver el 7, el obstáculo de las creencias cerradas. Y esto es tremendo, porque cuando uno cree algo equivocado, casi es lo mismo que una mentira. Dice el verso 20: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. O sea, cuando tú creíste mal, ¿cuánto se ha debatido a través de la historia y todavía se cree que la tierra es plana? Porque así se creyó. Cuando ahora sabemos que la tierra es redonda y nos dan imágenes desde el espacio que se ve la bola allá abajo y todavía hay gente que dice que es redonda, que es plana, porque así lo creyó. Hay cantidades de personas que agarraron la teología de Carlos Darwin, de que somos producto de la evolución. Carlos Darwin, antes de morirse, se convierte al Señor y reconoce que sus creencias están mal, pero la gente sigue creyendo en lo que él dijo. Entonces, este asunto de las creencias cerradas, hemos creído en base a la ciencia que todo lo que vemos ahora es producto de una gran explosión que en inglés se le llama Big Bang. Acaban de hacer un telescopio súper sofisticado, mejor que lo que tenían antes, y las primeras imágenes que envió ese telescopio, los científicos llegaron a una conclusión: no existió el Big Bang. Por Dios santo, hay gente que usted le dice que no existió el Big Bang, le están dando evidencia que no existió y siguen creyendo que hubo una gran explosión. Aun cuando la gente que promueve la gran explosión dice que al principio no existía nada, nada explotó y de la nada surgió la tierra. Dicen que así es y que nosotros estamos equivocados. Cuando nosotros decimos que en el principio no había nada, Dios le habló a la nada y surgió todo esto. Y si ustedes están locos, eso es imposible. Pero es posible entonces creer que al principio no había nada, nada explotó y de la explosión vino todo esto. ¿Me está entendiendo? Es que el enemigo es astuto. Hoy en día, con todas esas cosas de la ideología de género, con solo manipular el idioma, ya el mundo está fregado completo. Por manipular el idioma. Nuestros padres adoraron en este monte. Ahora, le salta la mujer, ¿verdad?, de la confrontación. De repente ella como que viene a cambiarle el tema. ¿Cuál es el tema en el que se había quedado Jesús? Tú tienes 5 maridos, has tenido 5 y el que tienes ahorita no es el tuyo. Y ella le salta ahora con otra cosa, como diciéndole: no hablemos de eso. ¿Sabe usted que llevamos ya casi 12 días de ver en las redes sociales un fenómeno? En una universidad de Asbury, de un gran avivamiento. ¿Sabe? Que la mayoría de avivamientos han surgido producto de varias cosas. Han habido avivamientos que han surgido producto de una alabanza continua. Han habido avivamientos que han llegado porque un hombre de Dios los provocó y trajo un mensaje que fue tan confrontativo que surgió el movimiento. Y han habido movimientos que es el Espíritu Santo el que los ha traído. Y ahora ya los analíticos han llegado a una conclusión. ¿Qué fue lo que trajo el avivamiento en esta universidad que todavía no se apaga? ¿Qué fue? Y dicen, todo surgió cuando un jovencito se paró enfrente de todos y dijo: yo quiero confesarles algo, yo he sido un sinvergüenza, yo he hecho esto. Se desnudó delante de toda la congregación. Dijo: todo esto he hecho yo en contra de mi Dios. Y comenzó la gente a quebrantarse y quebrantarse y quebrantarse, y porque una persona lo confesó todo, surgió un gran movimiento. Pero esta mujer no quiere confesar. Y ese es el problema de nosotros. Yo soy enemigo de algunas cositas, hermano. Yo soy enemigo de que usted me mienta. Yo soy enemigo de que usted me dé excusas. Y yo soy enemigo de que usted culpe a otros por algo que usted ha hecho.
No le digo nada, pero mejor me alejo de usted. Porque es tiempo perdido trabajar con gente así. La gente, aunque vengan a la iglesia, si usted todavía miente, usted está mal. Si usted todavía no acepta sus errores y se los achaca a otro, usted está mal. Entonces tenemos que reflexionar. Si hay algo que caracteriza al cristianismo, es la transparencia. Este soy yo. ¿Vamos bien? ¿O ya le bajo al tono? El mentiroso es esquivo por naturaleza. Esta mujer es como un globo, ¿verdad? Que lleno de agua, que uno la aprieta por un lado y se le va el agua para el otro. Así está ella con Jesús. Jesús le está hablando de pecado. E inmediatamente ella cambió de tema. Trae a la mesa un argumento que le ayudará a sacar a Jesús de la confrontación. Porque ella ama su bendito cántaro. Ella ama, yo no sé cuál es su excusa, yo no sé qué es lo que usted defiende. ¿Sabe usted por qué la marihuana es legal? Porque lograron convencer al mundo entero que la marihuana es medicinal. Y sí lo es. Pero si usted era marihuanero y ahora le dan la marihuana porque trae una receta, eso no arregla nada. Ve cómo el mundo va avanzando. Ahora, nosotros hacemos lo mismo. Cuando Dios nos tiene acorralados, sacamos a relucir otro tema que no tiene nada que ver con lo que Dios está intentando hacer. Uno predica y dicen, yo a esa iglesia no voy. Alguien le dijo al pastor mi vida y a mí me habló. Lo dijo por mí. Nada que ver. Nada que ver. Y nos vamos. Y la última, el obstáculo de la ignorancia. Entre todo esto, mis hermanos, se cuela un tema bien interesante. Yo les hablaba a ustedes el otro día, cuando prediqué la primera parte, de que nosotros, lamentablemente, les explicaba yo a ustedes, les hacía aquí no me va a salir muy bien, pero vamos a ver si lo hago. Les hablaba a ustedes de un triángulo, ¿se recuerdan? ¿Quiénes estuvieron aquí cuando les hablé del triángulo? Ok, habían varios. El triángulo. Toda cosa que nosotros debemos de creer tiene que tener, en primer lugar, la Biblia. En segundo lugar, la cultura, y en tercer lugar, la historia, y en tercer lugar, la tradición. Que la tradición con la cultura son prácticamente lo mismo. Número 1, Biblia. Número 2, historia. Número 3, tradición. Número 1, número 2, historia. Número 3, tradición. Si yo le doy vuelta a este triángulo, como lo hace, ¿verdad?, la Iglesia Católica, por ejemplo, que dice, número 1, tradición. Número 2, historia. Y número 3, la Biblia. Ya cambió. Porque si la historia, que es lo más importante, la tradición, que es lo más importante, me viene diciendo por años, esto es lo que debo de creer, aunque la Biblia no lo mencione y aunque la historia me esté enseñando otras cosas. Ahí cae el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le dio 10 mandamientos. ¿Y con cuántos tienen hoy? 613. Y Dios les dio 10. Y de esos 10 han sacado 613 y le siguen sacando. ¿Cuántos mandamientos dejó Dios? 10. ¿Cuántos tienen ellos? 613. ¿Por cuántos se pasaron ya? Por 603. Ahora, no son 603 mandamientos más, son 603 dogmas. Un dogma no es una doctrina. Un dogma es algo que un ser humano planteó para que la persona no caiga en el pecado, que ese sí es un mandato de Dios, de no hacerlo. Entonces usted va a Israel, el viernes en la noche, está en su hotel tranquilo, y usted va deprisa, y va al ascensor y toca el botoncito, ¡pac!
Y le abre, pero como a la media hora. ¿Y qué está pasando con el ascensor? Todos los otros ascensores están muertos, solo dejan uno, el ascensor del Shabbat. Y el bendito ascensor logró abrirse, subió usted y baja, ¡pum! Paró en el... Si usted está en el 9º piso, paró en el 8º y no entró nadie. Y usted dice, paró en el 7º, paró en el 6º, 5º. Demora toda una noche bajar por ese bendito ascensor. ¿Por qué? Porque entre menos botones usted aprieta, menos peca. Entonces por eso para en todos, porque es automático. Usted no tiene que apretar nada más que ese botón. Ya cuando usted entra al ascensor, usted no tiene que apretar piso número 1. No, porque ya serían 2 pecados. Ya entró, ahora el ascensor lo va a llevar a todos los pisos. Así se baja en el que usted quiera. Dogmas. Y mucha gente ataca iglesias que doctrinalmente están bien, pero dogmáticamente no cuadran con lo que ellos creen. Y se van de la iglesia hablando pestes, que la iglesia no es una iglesia de la senda antigua. ¿Me está entendiendo usted? Hay algunos como que no están muy seguros, como que... El obstáculo de la ignorancia, mire lo que dice. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Por el amor de Dios, mujer, estás hablando con Cristo. Pero dice, cuando Él venga. Este asunto de la ignorancia es tremendísimo. Hace unos años atrás, aquí en el estado de Massachusetts sacaron unos vallas publicitarias y me gustó una que vi allí por Everett que decía, si tú crees que la educación es cara, prueba la ignorancia. La ignorancia es mucho más cara que la educación. Y por eso a veces los padres dicen, es que yo no voy a gastar tanto dinero en mis hijos. No es gasto, es inversión. Dicen, no, ¿para qué? Si y nos dejamos ya, pero si el alcalde de mi pueblo 2º grado hizo y es alcalde, pero es bruto. Nos dejamos llevar por eso. Sabemos que el diablo está bien informado y también sabemos que él conoce que el estar informados nos pone en ventaja. Tenemos 12 apóstoles y si aparece el bendito Pablo y 12 que caminaron con Jesús, durmieron con Jesús, desayunaron con Jesús, no tuvieron el privilegio que Pablo, que no caminó con él, casi que escribió todo el Nuevo Testamento y los otros apenas escribieron 2 epístolas, un evangelio, porque aquel tipo tenía toda la capacidad que estos no tenían. Entre más te capacitas, más Dios te va a usar. Entre más dejas las ignorancias por un lado, más Dios te va a ayudar. Entonces la ignorancia nos ciega, nos paraliza y nos hace sordos a la voz de Dios. Y es un problema el que seamos tercos en no educarnos. Ahora, el mayor problema, ¿sabe que hoy en día hay gente que dicen que a las iglesias donde se enseña mucho no hay que ir? Sí, no hay que ir, dicen. Mire, hay iglesias que pueden pasar saltando 5 horas y con todo el musicón y saltan y saltan y saltan por 5 horas, pero no le aguantan ni 15 minutos escuchando la palabra. Cuando el escuchar la palabra es lo que nos va a abrir panoramas que nunca habíamos visto. Si me regalas ahí Juan 8:31, por favor. ¿Qué dice? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué dijo? Permanezcan en mi palabra. ¿Y cómo vas a permanecer en la palabra si la ignoras? No se puede. No se puede. Llega esta mujer al final. Jesús la acorraló a tal grado que ya no le quedó alternativa. Y nosotros queremos tanto nuestro cántaro.
Imagínense, hasta un chorrito. El paralítico del estanque de Betesda ya había hecho de su portal su nido. Por eso cuando Jesús habló con él, le dice algo que a mí me llama mucho la atención. Le dices, ¿quieres ser sano? Y para una persona recién convertida puede parecer una pregunta tonta. ¿Quieres ser sano? Para alguien paralítico, ¿cómo Jesús le hace esa pregunta? No, lo que Jesús le está preguntando es, ¿crees que te vas a acostumbrar a vivir el resto de tu vida sin ese impedimento? Ya no vas a poder andar estirando la mano una limosnita por el amor de Dios. Te va a salir por ahí, aunque sea una calcañales reventados con la que te vas a casar. Vas a tener hijos. Vas a tener que trabajar. ¿Crees que te puedes acostumbrar? Y ese es el problema que a veces nosotros tenemos. Amamos tanto nuestro portal, amamos tanto nuestro cántaro, que no lo queremos soltar. ¿Y cómo comenzamos? ¿Qué dijo la mujer? ¿Qué dice la palabra? Y ella dejó su cántaro. Ahora, la ignorancia nos aleja de las 5 preguntas cruciales que Jesús dejó implantadas en cada uno de nosotros. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Qué puedo hacer? ¿Y hacia dónde voy? Una persona ignorante no medita en estas 5 cosas. A donde esta vida me lleve. Y ahí terminamos diciendo es que la vida es cruel. La vida no es cruel. Tu vida es cruel porque eso es lo que tú hiciste de tu vida. Pero no es cruel para todos. No encontrar respuesta a estas 5 preguntas nos lleva al fracaso. Se las vuelvo a leer. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Vengo del Big Bang? ¿Vengo del mono? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Nací para manejar un Uber? ¿Nací para, no sé, para ser cocinero de un restaurante? ¿Nací para ser dishwasher? ¿Para qué nací? Y nos enamoramos tanto del cántaro, nos enamoramos tanto del trabajito, que hasta dejamos de venir a la iglesia y amar y adorar a Dios por culpa del bendito cántaro. Cuando el cántaro que tú estás cuidando tanto se interponga en tu relación con Dios, es tiempo de que dejes ese cántaro. Póngase de pie. Es importante que usted sepa quién es. Y para saber quién yo soy, si voy a mi padre estoy mal. Si voy a mi madre estoy mal. Porque la Biblia me dice en Jeremías capítulo 1, verso 5. Antes que te metiera en el vientre de tu mamá, yo ya te conocía. Antes del vientre. O sea, antes del vientre yo ya tenía vida. Y antes del vientre Dios ya me conocía. ¿Y dónde estaba yo antes del vientre? ¿Cómo fue que Dios le dio vida a Adán? Agarró el barro y sopló en él. ¿Cómo es que Dios nos creó a nosotros? Agarró un poco de su aliento y sopló en él. Y ahí Él determinó, vas a ser profeta, vas a ser maestro, vas a ser pastor, vas a ser líder, vas a hacer esto. Y lo metió en nuestro espíritu. A eso se le llama propósito. Todo tiene un propósito. Pero a veces nosotros nos alejamos de nuestro propósito, nos rehusamos a encontrar nuestro propósito, nos rehusamos a buscar cuál es nuestro propósito, porque estamos muy enamorados del cántaro y puede ser que mi propósito me exija que yo tenga que dejar mi cántaro. Es tremendo, hermanos. Cuando yo acepté al Señor y tomé la decisión de meterme en esto, yo tuve que dejarlo todo. Mi vida era hacer dinero, ese era mi sueño. Ese era mi sueño. Si a mí me daban $1 millón, yo decía hay que abrir 3 restaurantes. Hoy a mí me ofrecen $1 millón y yo compro el edificio enfrente para Dios.
tuve que cambiar mi manera de pensar. Ya no vivo para mí, vivo por mi propósito. Y esa es la gran diferencia. Es algo que todos nosotros debemos de entender. Fíjate, hay gente que estaba tan agarrada de Dios, trabajando en un ministerio y eran solteros. Se casaron y se hundieron en el ministerio. Se desaparecieron. Le gemían a Dios por un hijo. Es que cuando Dios me dé el hijo, yo voy a ser la mujer más feliz, el hombre más feliz, y le voy a entrar en lleno al ministerio. Vino el bendito hijo y abandonaron la iglesia. Mujeres que no les salía absolutamente nada. Hombres que no les salía nada. De repente le oraron al Señor, el Señor les dio una esposa y agarraron la esposa como una excusa para no volver a ejercer su ministerio. Y yo le voy a decir, todo aquello que compita con Dios, Dios te lo va a apartar. Y a veces viene gente y dice, es que yo no sé por qué Dios me la quitó, por qué Dios me lo quitó. Hace tiempo atrás salió una calcomanía que mucha gente la ponía en sus carros y decía, no robes, el gobierno odia la competencia. Bien interesante. Pero yo le voy a decir algo, Dios detesta la competencia. En este mundo, entre nosotros y Él debe de ser el único en nuestra vida. Y para eso yo tengo que decidir qué voy a hacer con mi cántaro. Lo amo, lo cuido, ha estado conmigo siempre. Pero tiene que llegar el momento en que ya la mujer ya no encontró qué hacer. El Señor la encrucijó, la desnudó. ¿Qué no hizo el Señor? Y de repente dice que dejó su cántaro. ¿Y qué hizo cuando dejó el cántaro? Inmediatamente dejó el cántaro, inmediatamente dejó la excusa. ¿Y qué es lo que dice que salió a hacer? A decirle a todos lo que ella había experimentado. No fue al revés, no fue que se fue a decirle a todos con el cántaro agarrado, no. Dice la palabra que soltó el cántaro, rompió el cántaro. Dígame, ¿cómo recojo el bendito cántaro? No se puede. Aunque quiera armarlo, no se puede. Y cuando hacemos eso, es cuando verdaderamente Dios comienza a actuar en nosotros. Porque el ídolo que teníamos, la excusa que teníamos, la matamos. Eso ya nunca más volverá a ser mi cántaro porque lo rompí. Eso de dejar el cántaro no es de que lo puso ahí, como hay gente que dice, no, es que yo he sido marihuanero, voy a guardarla, pero voy a dejarla, pero la voy a guardar. No, te la vas a fumar 3 meses después. Una vez fui a predicarle a alguien en un pueblecito que se llamaba Timonium, allá por donde nació la primera fábrica de McCormick, las especies. Y cuando llegué a la casa de él, entramos y me llevó al sótano. Y en el sótano tenía una pared completita llena de whisky, aguardiente y todo. Y me dice, quiero que no se asuste, me dijo. Esa pared es testimonio de dónde me sacó el Señor. Y él me invitó a predicar porque él quería trabajar con Vida Real. Y no pudimos trabajar porque una semana se emborrachaba y la otra estaba bien. Y tenía ahí sus trofeos. Si no quebramos nuestro cántaro, no va a suceder nada bueno.
Bueno, culminamos la prédica diciendo que la ignorancia nos puede alejar de esas 5 cosas importantes que yo siempre lo he predicado que Dios metió dentro de cada uno de nosotros. Una de esas cosas es pues nuestro potencial, nuestra identidad. También hemos hablado del propósito por el que Dios nos puso aquí en la tierra. Y cuando nosotros ignoramos bastante, fácil el diablo nos roba ese propósito que Dios metió en nosotros. La ignorancia no es válida. En una ocasión vi una pancarta que decía: ¿crees que la educación es cara? Prueba la ignorancia. Pero sabes, uno de los peores problemas es cuando ignoramos sobre nosotros mismos. Y solamente Dios es el que puede revelar ese paquete que Él ha depositado en nosotros. Y no lo va a hacer a no ser que nosotros tengamos un acercamiento a Él. Y es bien sencillo. Yo tuve mi acercamiento a Dios hace años, 1980. Y hoy te reto a que tú tomes esa decisión. Y lo podemos hacer con una corta oración. ¿Estás dispuesta a hacer esa oración conmigo? Repite conmigo, y al hacer esa oración, literalmente, tu realidad va a cambiar. ¿Listos? Di conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de haber pecado, de haberte fallado. Pero al mismo tiempo te doy gracias porque tú diste a tu único Hijo que muriera en la cruz por mí, que derramara hasta la última gota de su sangre para perdón de pecados. Gracias por borrar mi nombre del libro de condenación y escribirlo en el libro de salvación. Hago esta oración, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración es poderosa. Yo la hice hace años y literalmente cambió mi vida. Ahora te invito a que te unas a una iglesia, donde quiera que estés, una iglesia que tenga renombre en el lugar donde estás, que es una iglesia saludable. Enraízate ahí y yo te garantizo que tu vida va a ser transformada. Bendiciones. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla.